Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos que estão assistindo mais uma vez. Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Agradecendo a todos que têm assistido, se inscrito no canal, sugerido pessoas para futuras conversas. E ultimamente tenho recebido várias sugestões de amigos aí, e amigas. E mais uma vez vamos conversar com um amigo, entre aspas, que não vive em Brasil, vive em Espanha, natural de Espanha, Alfonso, ao qual Alfonsing, como ele gosta de ser chamado, Alfonsing. Conheci Alfonsing há muitos anos atrás, em Barcelona, num retiro com Francis Lucille, e aí estávamos partilhando com Francis a sabedoria de Francis, experienciando essa possibilidade. E depois encontramos novamente na casa de Francis, em Temécula, enfim. Temos aí alguns anos vamos dizer, de partilhar experiências com, no caso, o sábio Francis Lucille, um grande mestre. Bom, Alfonso, antes, para a gente começar, para começar, porque, lembrando a todos, Alfonso, sua língua nativa é o espanhol. Ele fala inglês, mas nós não vamos para o inglês, vamos tentar aqui conversar num portunhol. Eu vou tentar um portunhol. Quando ficar um pouco, vamos dizer, mais difícil, eu vou tentar traduzirei o que o Afonso está dizendo e já conversei com ele para ele tentar falar devagar, despacio, que é mais fácil para nós da língua portuguesa compreendermos. Alfonso, para começar, relata um pouco da tua experiência com os grandes sábios que você encontrou, porque você falou de Francis Lucille, qual tivemos junto, você falou de Gangadi, Modi, Lee Corman, você falou Pedro Branhas, nosso amigo que já esteve aqui. Como é a experiência de você partilhar e estar na presença desses homens sábios que partilham o ensinamento, desses professores ou mestres? Voy a empezar quizás por la primera vez que me encontré con Francis. Me invitó la persona que lo traía por primera vez a España y yo asistí al primer retiro que hizo en España. Tengo que confesar que yo en aquel momento personal estaba en otra fase de búsqueda y estando allí yo no me enteraba de nada. No comprendía nada de lo que se hablaba. Unos años después me encontré con Consuelo Martín. Ella estaba realizada, había sido discípula de Jan Klein y Sargadatta, había estado también con Krishnamurti, y ahí tuve una comprensión. Además fue muy bonito porque yo asistí porque vi en un cartel un anuncio que decía de la distracción a la contemplación. Y aquello me sacudió el corazón. Misterios de la vida. Yo estaba deseando que llegara ese retiro, era un retiro de silencio, no recuerdo si de una semana, 10 días, y a mí me transformó. Cuando yo volvía para casa, recapitulando lo que había sido el retiro, dije, pero si esto yo creo que es lo mismo que Francis. Yo guardaba unas grabaciones del primer encuentro con Francis y tan pronto escuché, dije, es lo mismo. Y ya estaba deseando que Francis llegara a España, ¿no? Sí. Ese mismo año no. Esto fue en octubre, en diciembre, perdón, y entonces en verano del año siguiente llegó Francis y desde entonces he asistido a todos los retiros de Francis en España y algunos en el extranjero, París, he estado en casa con él en Temécula, en Múnich, bueno, etcétera, etcétera, y después con otros maestros. Tengo que reconocer que desde el primer retiro, primero con Consuelo, sentí un cambio interno y una comprensión, tuve un atisbo y tuve muy claro... Um atisbo é...
vamos dizer, uma abertura, né? Vamos dizer assim, uma disponibilidade, você teve uma visão, né? Esto es. Continue, por favor. Y entonces tuve muy claro que esa era mi vía. Después de haber dado vueltas con diferentes vías, algunas espirituales y otras pseudo espirituales, ¿no? Y desde la primera vez que estuve con Francis, la comprensión, es verdad que en mí había un motor, una mezcla, la búsqueda, pero al mismo tiempo una búsqueda de conocimiento. Esa fue mi puerta de entrada. Pero la propia enseñanza fue trabajando en mí y la búsqueda de conocimiento fue bajando, era una búsqueda de conocimiento intelectual que yo llegué a dar cuenta en su momento que era para satisfacer a mi ego. El hecho de darme cuenta hizo que esto bajara y realmente después a los retiros asistía por amor y por interés por la verdad. Y cómo cada retiro me transformaba. Hasta el punto que yo me podía quedar en una meditación dormido, como Francis, y sentir que al despertar algo había cambiado en mí y había una comprensión. Sí. Tengo amigos de este camino con los que he podido hablar que me decían, oye, yo me quedo dormido en las meditaciones. Y digo, tranquila, confía que la enseñanza trabaja igualmente. Y después me lo corroboran. Sí. El compartir con Francis he podido compartir a nivel maestro en los retiros y a nivel amigo, ¿no? Tú sabes lo que es compartir con él en casa. Sí. Y sí puedo sentir que la presencia de él o de cualquiera de los maestros reordena completamente mi campo. He podido experimentar con cualquiera de las personas que has mencionado que yo podía llegar en un estado emocional X, un poco alterado y tal, y en menos de 30 segundos algo se reordenaba en mí. E isto é como a presença, não? Sí. A presença del ser, porque imediatamente há a conexão de ser com ser e todo o ser que está aí manifesto em Alfonso, em Aloysio, em Teresa, em Cláudia, imediatamente se torna presente e se dissolve a turbulência, vamos assim falar. ¿No? Esto es, esto es. Esto no lo sentí con todos. Con quien más lo he sentido es con Francis, con Pedro, con Rupert. Sí. También es con los que más he compartido y con Pedro tengo la suerte de tenerlo a una hora conduciendo de mi casa, ¿no? Que por cierto, yo desde esta ventana veo Portugal, ¿eh? Sí. Estoy enfrente de Portugal. Bueno. Ahora mismo veo la montaña y el río allá abajo, el río Miño. Todos dejaron algo en mí, aunque fueran aproximaciones diferentes. Y, por ejemplo, yo inglés hablo y entiendo, ¿no? Pero cuando iba a Temécula, mi nivel de inglés al principio no podía decir que fuera un nivel alto, pero bueno, en la enseñanza, yo iba realmente por la presencia y la enseñanza. El resto no me importaba y además la confianza es absoluta en que si hay algo que tengo que entender, el idioma que tenga que ser, esa comprensión viene. Sí, es bueno. Por estar além das palavras, por isto, ¿no? Están más allá de las palabras, exacto, o antes de las palabras. Sí, além o antes, sí. Sí. Y esta comprensión, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el núcleo, el centro? ¿Cuál es el centro da compreensão? Existe um Alfonso, e esse Alfonso, como que esse Alfonso se manifesta quando ele compreendeu isso?
Qual foi essa mudança, esse câmbio interior que você relatou desde o primeiro momento com Consuelo Martin, em Retiro de Silêncio, até depois com Francis e outros. Qual é a característica, o que marca essa mudança de compreensão e de vivência y de experiencia? En este momento de mi vida, ya aparte de haber tenido diferentes atisbos o comprensiones, para mí ya es cierto que yo no muero. Lo que yo soy no muere. Eso lo tengo claro. Y no intelectualmente, sino experiencialmente. Tengo claro que soy antes de cualquier... En este momento, cuando hablo contigo, sí puedo tenerlo claro. Tengo momentos de mi día a día o periodos en donde esto no puedo decir que esté presente, ¿no? Donde la mente pues interfiere, pero para mí sí es ya una certeza absoluta, como cuando San Pablo cayó del caballo, después sí necesitó un tiempo para reordenarlo, ¿no? Que todo es amor, también lo tengo claro. De hecho, tú y yo, o cualquiera de los que estamos aquí, estamos porque la vida, Dios o la gran conciencia ha dicho que sí. Y de hecho, una de las mayores comprensiones es esa. La vida dice sí a todo lo que aparece. Otra comprensión que para mí fue clave, y esta recuerdo, fue un retiro con Rupert. Ahí comprendí lo que pasó con Dimas, que era el que estaba a la derecha de Jesucristo, ¿no? Él había sido ladrón, asesino, etc. El buen ladrón, o buen ladrón, sí. Sí. Y ahí comprendí, por experiencia, que daba igual lo que hubiera ocurrido en el mundo fenoménico, que en el momento en el que comprendes todo lo que haya podido pasar o lo que hayas podido hacer, era perdonado, por utilizar una palabra. Es la verdadera comprensión y el sueño se cae de todo lo que ha ocurrido, aparentemente ha ocurrido. Como si este sueño o este teatro, esse personagem que ha vivido ali naquele momento, ele se dissolve e aí simplesmente a realidade que você está vivendo, experimentando aqui agora. Então, é como se você mira um personagem que não tem mais porquê, não? Ele não se subsiste em si mesmo. Aí relato na experiência minha, e aí eu tive esta compreensão, por isso, porque eu penso que esse atismo, como se habla em espanhol, as compreensões, elas continuam, a estabilização, você tem um despertar e depois você vai tendo compreensões cada vez e cada vez mais claro. E para mim, ayer, né, por incrível que pareça, relendo um livro de Adyashanti, que relatava uma experiência dele, de sofrimento, de enfermidade, que eu já tinha lido há anos atrás, quando estava vivendo uma enfermidade, depois de estar com Francis. Me dei conta que toda a enfermidade que vivia era um personagem. Incrível, isto foi por la noite. Hoje, quando eu me despertei por la manhã, eu disse, bueno, me parece que sou um homem novo, algo passou. Sí. Porque hay una comprensión. Cuando hay una comprensión, cambia muchas cosas, ¿sí? La conciencia está presente siempre, ¿no? Mas às vezes el personaje también es fuerte, ¿eh? Bueno, pues con ustedes. Esto último que has dicho es clave. La conciencia siempre está presente. Esa fue una de las... Mira, te lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta y un nudo en la garganta. Sí, sí, sí. Es que fenoménicamente ocurra lo que ocurra, el saber que la conciencia está presente lo cambia todo. Sí, mas hay momentos en que esta comprensión, porque cuando recordamos
da consciência, imediatamente saímos do personagem. Sim? Mas isto tem como um vai e vem, vai e vem, vai, e na vida cotidiana, no dia a dia, nos afazeres, nas tarefas, trabalho e assim vamos. Né? Mas aí um momento que. E tem um personagem que todavia está presente, né? Mas aí um momento que esse personagem também se dissolve e vai se. E aí, provavelmente há outros. Me acordo, escutando Rupert, há uns anos atrás, ele falava dessas capas, camadas, que vão cada vez se abrindo mais, hasta que daí um momento que não há mais. Mas não sei, mas a minha. Aí, mas isto não é. Uma pergunta a você, Alfonso. Mas isto não significa que há uma sensação, sense of lack, há uma sensação de vazio ou não? No, no, para nada. Para nada, sí, sí. En mi experiencia no. Tuve una etapa en que con la palabra nada y vacío, la mente quería buscar esto. Claro. Un objeto. Esto es, ¿no? Eso fue un periodo, después desapareció y en las diferentes comprensiones es que incluso poner la palabra nada, vacío, son palabras de la dualidad, Sí. ¿no? Y lo mismo que si decimos que somos el espacio en el que aparece todo, es para poder comunicarnos, ¿no? Son la astilla que ayuda a sacar otra astilla, ¿no? De un palo. O espinho, ¿no? En portugués. Sí. Yo recuerdo cuando en mí había mucho esfuerzo en buscar cómo se me tensionaban los ojos y la frente, ¿no? Y el hecho de darme cuenta hizo que de pronto surgiera una relajación y en el momento en el que se produjo la relajación se relajó la mirada y aparecí en la no dualidad, en el espacio acogedor de todo y siendo todo. Y a veces, si tengo, bueno, pues vuelvo a estar atrapado en el personaje, sí. El hecho de, tengo como dos aspectos o dos tips que me ayudan, ¿no? Uno es el de relajar la mirada y en el momento en el que relajo la mirada el personaje se relaja y se diluye. Y otro es, soy este momento, con todo lo que aparece. Tantric tricks. Truques tântricos, né? Isso, você conhece o Vijnana Bhairava Tantra, aí há como uma grande possibilidade de encontrarmos, vamos dizer, dicas, né? Truques, né? Para a presença do ser, da consciência autoluminosa que somos, estar totalmente aí e o personagem se dissolve. Então, isso, como você falou, você tem dois, às vezes vem um, vem outro. Então, a função, o despertar é quando você se dá conta que não existe o personagem central que estava sofrendo a vida inteira, fazendo um esforço para encontrar a felicidade, certo? Ele se dá conta de que ele é felicidade, que ele é amor, certo? Ele não é o corpo, ou que ele é imortal, né? Vamos dizer que eu não vou morrer, como você falou, certo? Mas isto depois continua com altos e baixos, altos e baixos. Essa estabilização que estamos conversando é disso, dessa estabilização. É fundamental, é importante ter um mestre vivo realizado para que isso aconteça? Hay excepción, o sea, la respuesta para mí en principio es sí. Es verdad que hay excepciones que han tenido despertares espontáneos y personas que no tenían inquietudes o personas que estaban muy, muy, muy enfermas y la vida les acorrala
y de pronto se produce el despertar. Pero esas son excepciones, ¿no? En la mayoría de nosotros creo que el maestro es importante porque nos ayuda a discernir dentro de los vericuetos, de las dinámicas de nuestra mente egoica, porque somos capaces de crear incluso un falso observador, Sí. ¿no? Yo puedo instalarme ahí solo en la observación, ser como una esfinge que ni siente ni padece, ¿no? Y la mente es capaz de fabricar todo. Coge un concepto, lo elabora y después se lo incorpora al personaje. Sí. Entonces, yo creo que la presencia con el maestro es clave. Una, porque en los diálogos, en las investigaciones, esto se clarifica. Y otras, porque la propia presencia con el maestro ayuda a que esto se disuelva, aunque no le hayas hecho la pregunta. La propia investigación del grupo o con el maestro lo facilita. Sim. Isso em sânscrito é chamado Karana Guru, aquele que vai propiciar que você tenha a realização, vamos chamar, integral, total. Então, não, para que se dissolva todos esses nudos, esses nódulos, essas falsas ilusões. E como você falou, você pode, em determinado momento, se colocar na postura de uma esfinge, eu estou observando tudo, eu não sou nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou tudo e eu não sou nada, certo? Transcendência e imanência, essa é a realização, certo? A cada instante, né? Nós estamos presentes a cada instante da nossa vida. E isso vai se dissolvendo, isso vai acontecendo. E o personagem Alfonso, terapeuta, porque eu sei que isso é algo que foi sempre muito marcante para você, como foi para mim. E a minha experiência de ontem estava ligada ao terapeuta Luiz também. 40 anos, cheio de crenças e conceitos e manipulações, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu conheço, eu tenho a técnica, eu ajudo. Como é que é esta relação com esse personagem Alfonso, terapeuta? He pasado por diferentes fases donde el ego terapeuta sí estaba muy presente, en el acompañamiento con los pacientes, a veces anticipándome a las comprensiones que ellos pudieran tener, y de pronto la comprensión que tenía el paciente no tenía nada que ver con cualquier hipótesis que yo tuviera, y llegaba al lugar por un camino distinto. Y yo ahí de pronto me digo, Alfonso, cállate, no tienes ni idea. Aquí estás presente acompañando al paciente. Y eso aligera mucho. En algún momento también dudé de seguir ejerciendo, ¿no? la faceta terapéutica, pero se fue ensamblando todo, ¿no? Foi encaixando, ¿ah? Sí. Y hoy es mucho más amigable porque utilice la técnica que utilice, si hay una comprensión de fondo, esa también está presente, aunque con el paciente no hable de la verdad última o no hable de la no dualidad, ¿no? Sí. Si en el medio del proceso terapéutico esto surge, he tenido pacientes que en alguna sesión han tenido despertares que han durado horas o días. No es lo común, no es el objetivo, vienen por lo que vienen. Entonces, hay personas que si tengo que intervenir en el plano puramente físico, pero lo otro está presente siempre. Y lo otro va a favorecer mucho más fácilmente el proceso de, entre comillas, de curación del paciente, ¿no?
sí, sí, Y también el personaje Alfonso va mucho más relajado. sí. Por minha experiência, né, partilhando com você e com vocês, penso que a presença da felicidade que somos, não? Da presença, é o fundamental. Sim. Sí, Se você está aí disponível, porque as técnicas, as coisas, as palavras surgem, né? O que for que tem que fazer. E aí, como você ha dito, há pacientes que, bueno, compreendi algo muito maior, mais grande, que não era a meta, não era o objetivo, mas são muito raros, assim. Mas os outros também se sentem bem, ah, que bueno, contento, porque aí, me acordo que uma vez Francis, não me acordo quando, falou, você prefere ir a um terapeuta que tem aí vários, vamos dizer, carteles de universidades, de cursos, na parede e no muro, todo colado, miles e miles e miles, e deprimido, triste, com um cigarrillo na boca, ou você prefere estar aí com um campesino feliz, falando da vida? Bueno, a felicidade se transmite, sim, é uma energia, uma presença, certo? Na minha experiência, é muito forte isto. Penso que para você também, isto há um cambio quando você passa a trabalhar desta perspectiva, porque as técnicas já não têm importância, não? Sim, porque já manejamos uma vida manejando técnicas, sim. y además el ver que yo también soy la persona que acude a pedirme de Sí, 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 sí. consulta, ¿no? ¿Cuántas cosas descubrimos incluso de nuestras dinámicas gracias a los pacientes? Sí, 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 ¿Eh? perfecto. Y cuando esto ocurre es muy renovador, la creatividad aumenta, porque es fruto del presente, de estar en presencia. Sí, 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 sí. Mas vuelvo a la pergunta inicial, a pergunta inicial. Mas esse personagem Alfonso, curador, terapeuta, é algo tranquilo ou é algo que ainda está muito presente em sua vida? Você profissionalmente vive disto, não? Uh-huh. Sí. Então, é algo que está aí cotidianamente, você tem que manejar com ele, não? Sí. Mas é algo que você maneja, assim, trabalha relajado ou há alguns momentos que você tem que fazer algo? Há esforço para isso? Tem que fazer esforço? A veces me surge el esfuerzo porque el paciente comprenda y se haga cargo también de su proceso. Eso a veces me surge. En mis formas de trabajar más bien acompaño y no tengo que intervenir demasiado, pero es verdad que también me gusta mucho la pedagogía y el ayudar a que el paciente comprenda su proceso de cómo ha perdido la salud, cómo la puede recuperar en el nivel que sea. Pues noto que a veces si hablo demasiado, eso sí me cansa, ¿no? Y estoy en una fase de ver cómo puedo decir lo mismo con menos palabras. Pero es verdad que me encanta enseñar. Sí, sí, sí. Y ahí me entusiasmo, ¿no? Y no me importa repetir 80 veces lo mismo. Y alguna vez, si me implico mucho empáticamente con el paciente, eso sí me puede cansar. Sí. Eso son residuos. Lo bueno es que hace años eso yo no me enteraba, no lo comprendía, y hoy eso es muy consciente. Trato de mantenerme en mi lugar, ¿no? Sí. Y en lo demás, no, porque confío en que lo que corresponde entre el conocimiento que tengo profesional y lo que se da con el paciente. Te voy a contar una cosa ahora que me viene a la mente. Sé que eso va a ir a buen término. De hecho,
Tengo un amigo que es muy buen astrólogo, ¿no? Y colaboramos a veces con algún paciente. Y a veces cuando algún paciente ha tenido visitas con él, dice, oye, es que me dice lo mismo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esto a mí personalmente me agrada porque es como que el proceso que estamos haciendo el paciente y yo es sincrónico con lo que tiene que ver con su momento astrológico. No es o voy por delante o voy por detrás, no, es sincrónico. Y esto es una buena confirmación, ¿no? Sí, 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 bueno. Y eso me divierte, o sea, ver los despertares de los pacientes, los cambios de salud, eso me divierte. Bueno, cuando usted termina una sesión, ¿cómo está? ¿Está contento, feliz, pleno de energía o está cansado? ¿Cómo pasa para No, normalmente pleno de energía, contento. Es verdad que puedo tener algún día, si he empatizado demasiado o si he alargado mucho mi jornada, pues ese día sí puedo acabar un poco cansado, si no, no. Mas normalmente no. Ahí se pasa. No, Para mí también, cuando termino, estoy con mucha energía, sudado y caliente, porque hay una interacción, mucha presencia, ¿no? sí. E neste caminho, né, agora não mais como terapeuta, Alfonso, em suas atividades cotidianas, depois del, vamos dizer, del despertar, como ha sido el manejar as situações da vida? La casa, la vida, los matrimonios, si hay, si no hay, los amigos. Bueno. ¿Cómo esto funciona para usted? ¿Cómo se pasa? Es el cotidiano más simple, ¿eh? Cocinar, lavar la ropa, ¿cómo es esas cositas así para simples? Se hace cuando hay que hacerlo. Normalmente yo, como trabajo a 40 kilómetros de donde vivo, yo vivo ahora en el campo, ¿no? Pero Vigo está desde mi casa a 35 kilómetros, ¿no? Entonces normalmente tengo que comer fuera. Si elijo buenos sitios para comer, yo por la mañana me despierto, medito, antes de irme a dormir también. No es que sea todos los días, no es una disciplina. Cuando me surge y me apetece, ¿no? Porque después durante el día a día esa meditación se va dando mientras conduzco, mientras estoy comiendo o me relaciono, ¿no? Hago deporte, juego al pádel los fines de semana, sábados y domingos, si hay festivos también, tengo mi entrenador personal, cuido mi alimentación, pero por sentido común. Aquí entre nosotros tendría que comer menos chocolate, me encanta el chocolate. Bueno, agora aqui está frio, tenho comido muito chocolate. Me gusta compartir mucho con los amigos, sobre todo alrededor de la mesa, a veces aquí en casa. Y después hay que has mencionado lo de los amigos, hay algo que para mí ha sido muy bonito, ¿no? Porque los amigos que yo tenía de la adolescencia, había en una fase del camino, había estado como, pues claro, tan metido en mi proceso de búsqueda que ellos habían quedado en un segundo plano, ¿no? Y el volver a contactar, y claro, mi círculo, yo tengo muchos círculos de amigos, ¿no? Los de la verdad y de diferentes maestros, los retiros, pero después tengo amigos que conservo de la infancia, de la adolescencia y de mi etapa profesional inicial, ¿no? Y ha sido muy bonito porque en el camino hubo un momento en el que en mí surgió el orgullo espiritual, como que yo había recorrido más que ellos, Sí, ¿no? sí. Y un día, estando con ellos, me surgió una ternura, un cariño hacia ellos, comprendiendo lo que ellos habían hecho con su vida, el camino que habían recorrido que yo no había hecho. Ellos tenían hijos, yo no tengo, estaban casados, llevaban muchos años casados, poniendo esto tan en valor como otra forma de manifestación en la vida, que eso me llevó a una situación de igualdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy muy contento de tener diferentes círculos de amigos, no solo amigos interesados por la verdad. A mí me nutren también ellos. Sí.
Esto Y- me conmueve. sí, comprendo, qué bueno. Y cuando usted está partilhando con los amigos amantes de la verdad, ¿no? Eh, Mm, es algo que como los contornos, los límites, las fronteras se disuelven, ¿no? Y es cuando es más usted fácil. está en un retiro con maestro, con Francis o con Rupert, y se disuelve, usted está ali como emergido na presença de la sabedoria, del divino, de que sea. ¿Ah? Entonces, es algo que fluye muy fácilmente, ¿no? Ujú. Es algo, bueno, usted encontra con Pedro, con María Teresa y otros amigos ahí casi todos los finales de semana. Aquí nosotros en Brasil, por la distancia y la grandeza, tenemos uno u otro por allí, es muy raro. ¿Ah? Entonces, más por otro lado, acolhemos las diferentes personas, como usted dice, y hay momentos que este cariño, este fluir de amor por lo otro, o outro não compreende, fica meio tonto, tonto é modo de dizer, fica meio assim assustado. Você compreende que estou falando, porque como, mas aí um primeiro momento de orgulho espiritual, não? Porque eu tenho uma história. Eu quem? Eu quem? Eu quem que tem uma história, um personagem? Porque, não, eu me dei conta outro dia que eu já disse, não, há 40 anos atrás, falando com Cláudia, 40 anos atrás eu estava lendo René Guénon, isto e aquilo, estudando o sufismo, e Cláudia virou para mim, bueno, 40 anos depois, você me ha dito ayer que não sabe mais nada. É melhor el não saber. ¿Sí? ¿Qué es el tema del no saber? O não saber? Esta abertura do silêncio, do não saber. Como você vive isto? Como é isto para você? Eh, digamos que hay dos aspectos para mí del no saber, ¿no? Uno, un poquito de un, llamémosle un nivel vibratorio más bajo, que sería confío en la vida, no sé para dónde va esto, pero voy, ¿no? Tiene que ver un poco con el funcionar del personaje. Sí. Y otro, cuando hay la disolución y no hace falta conceptualizar nada de la experiencia ni de la vida, ¿no? Por, porque ese saber es intelectual, ¿no? La mente egoica intelectual quiere atrapar y con eso construir un dogma, ¿no? En el que basarse. Y eso ya es viejo. Si yo sé, no estoy en la vida en este momento. Entonces, quizás para mí eso me despierta más la actitud curiosa, ese no saber. Sí. Y realmente cuando se relaja la mirada y te quedas, entre comillas, descansando en ese lugar, estás en el silencio, ahí no hace falta. Sí. Es el tema del silencio. ¿No? El tema no es usted está habitando, viviendo, morando el silencio. ¿No? No es nem o silêncio auditivo, mas é o silêncio de onde tudo brota, não? A verdadeira meditação, de fato, não? Porque você falou de meditação e você podia então continuar falando de meditação em silêncio como lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero no me queda. A ver. No tiene por qué haber silencio en cuanto a fenómenos. Puede haber fenómenos, Sí. igualmente. Auditivos, pensamientos, imágenes, eso no es problema. El tema es que estoy que yo soy eso, ese, entre comillas, silencio en el que todo eso aparece.
es para evitar, porque a veces, si no, se vuelve a convertir en una nueva meta alcanzar el silencio. Sí, un No, objeto. El silencio se torna un exacto, objeto. ¿Ah? correcto. Sin embargo, cuando la mirada se relaja, me quedo instalado en ese silencio que es antes de que aparezca cualquier pensamiento o entre pensamientos o antes de que aparezca nada. Es el trasfondo de todo. ¿Ah? Es correcto. Eso lo explicaría bien. Sí, sí. Y está presente en todo. O sea, es verdad que cuando ponemos el foco mental, nos vamos a los fenómenos, a los, entre comillas, ruidos, y pierdo el contacto con ese lugar en el cual está apareciendo todo esto. Espera, voy a encender la luz que estoy viendo que... Tranquilo, vai, siga. Ahora. Y ahí, habitar este silencio, el cuerpo está como transparente cuando estamos habitando el silencio, ¿sí? Como usted relajó la mirada, hay até una meditación tántrica, usted relaja la boca, deja abierta la boca, se abre todo, ¿eh? Todo disponible, ¿eh? Todo a recibir todo. ¿Eh? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo usted maneja? Usted dice que practica esportes, ejercicios. Bueno, no es este el tema. El tema es cómo el cuerpo en el despertar, cómo se está presente en la conciencia que somos, porque el cuerpo está en la conciencia, ¿sí? Se manifiesta en la conciencia que no somos. Mas cuando él está ahí vivo, transparente, brillante, ¿cómo es para usted esa experiencia de integrar el cuerpo en esto? E inclusive manejar con las prácticas de ejercicios físicos, de juegos que usted tiene. ¿Cómo es esto? Tengo momentos donde el cuerpo simplemente hace funcionalmente lo que tiene que hacer y es verdad que tengo momentos cuando la mente egoica está ahí y es ella la que quiere imponerle al cuerpo físico, ¿no? Como digo, yo no estoy establecido ahí permanentemente, tengo mis periodos, pero cuando se dan estos periodos, el cuerpo el funcionamiento del cuerpo es infinitamente más fluido, ¿no? Sin embargo, si estoy en los periodos más mentales, el cuerpo noto que va mucho más rígido, ¿no? Y estoy como fijado. De la otra manera, no. Sí es verdad que es como un espacio. A veces en el pádel me ha ocurrido de sentirme en la pista y no por eso dejar de jugar al pádel. El espacio abarcaba toda la pista, ¿no? Y evidentemente los gestos también son más elegantes, pero otras veces no. El personaje está ahí y aparecen fijaciones, ¿no? Corporales. A mí me ayuda mucho cuando aparece esto, entregar como ya hay la experiencia de ser quien soy, si noto estas sensaciones, sí las entrego al espacio que soy, ¿no? Sí, Esto me ayuda mucho. sí. Disponibiliza para o espaço acolhe tudo, entregue as sensações, porque elas se dissolvem. Então, nesse momento, como todo o espaço, o ambiente, tudo se transforma no meu corpo, né? Porque agora estou olhando aqui, vendo a face, o rosto, as mãos de Aloísio, de Alfonso, mas se não estou mirando isto, a sensação é que não há limite, ah? Estou bem, está aí um pouquinho de calor por las espaldas, costas, mas está aí como aí tranquilo, entendeu? Aí, então, o corpo é como uma imagem, né? É uma memória mental, de facto, né? De facto, não? ¿Y usted maneja esto con los pacientes o no? Sí, sí.
Claro, no puede... a ver, hablarles del cuerpo real a un paciente, salvo que venga con un recorrido espiritual importante, no les hablo de ello, ¿no? Porque puede generar mucho ruido. Pero sí van descubriendo que en el propio proceso que son mucho más que el cuerpo. De hecho, independientemente de que a veces tengo que hacer tratamientos manuales, pero otras veces buscamos que haya una regulación neurovegetativa y empezamos por una pequeña meditación, ¿no? Y la experiencia corporal cambia e incluimos el cuerpo en cómo vive en cualquier aspecto de su vida. A mí me vienen por temas de todo tipo, ¿no? Entonces, todo esto sí lo pasamos por el cuerpo, no tanto por la mente. Y les llevo siempre al sentir. Eso es clave. La propia observación de sentir la sensación corporal hace que lo que antes era un conflicto deje de serlo. Donde antes tenía un conflicto con mi pareja, de pronto se disuelve, ¿no? Recuerdo incluso a alguna persona de decir, ostras, pero si no era él, era yo. Al bajar la carga emocional impresa en el cuerpo, de hecho les hago a veces una pregunta. ¿Dónde se produce antes el cambio? ¿Ahí fuera o en ti, en tu cuerpo? No, primero en mi cuerpo. Es decir, cuando baja la carga emocional en el cuerpo, la forma de ver la realidad en el mundo cambia. Sí. Y si hay oportunidad, como he dicho antes con algún paciente, llega a sentir que no es cuerpo, que no tiene edad, no tiene límites corporales, nombres sabe que tiene, pero no podría decir qué edad tiene. Y le pregunto, ¿y eso que eres? ¿Nace? ¿Muere? No, es que además cualquier palabra no puede definir la experiencia a la que llegan, ¿no? Pero sí es verdad, en mi trabajo les llevo siempre por el cuerpo. Y Alfonso, la experiencia directa en el cotidiano de estabilización de la presencia, de la felicidad, porque nosotros, este amor es pura felicidad, ¿sí? Nos realizamos esta felicidade que sempre buscamos e que todos buscam, certo? Esta estabilização, esta felicidade é algo que cada vez permite, propicia, acolhe tudo, de certa forma. Sí. Sim, Cada acolhe vez tudo. más. Cada vez más situaciones, más personas, más... Sí. Sí, sí. Pero lo cual no quiere decir que a veces haya que decir no. Sí. Basta. Exacto, exacto. Basta. ¿No? Mira, Sí. no, si tú quieres seguir ese camino, vale, pero esse camino no es para mí, yo no quiero seguir por ahí. Sim, sim, por aí. E por aí, há riscos, pode ser mais doler, né? Há problema. Mas este acolher é um acolher de disponibilidade, certo? Sí, É uma disponibilidade desse, que é a natureza do silêncio, e a nossa natureza é essencial, certo? Mas não existe separação entre a consciência autoluminosa presente e estes, vamos dizer, a manifestação Aloísio, Alfonso, Cláudia, Maria Teresa, é uma única manifestação. Existem coagulações e percepções diferentes, mas é uma única consciência, certo? cierto, cierto. Quando a Luísio ou quando a Alfonso estão conversando, partilhando, se usa da linguagem, de conceitos, de palavras que tentam partilhar experiências comuns. Comuns é uma de experiências que são comuns a todos, não é verdade? Agora, voltando ao tema, estamos e bebemos nas fontes de sabedorias que são as tradições espirituais, certo? Que é muito comum hoje em dia, inclusive no meio neo-advaita, ou advaita até, não sei exatamente, as pessoas dizerem, não, você já é tudo e não precisa de mais nada. Você não precisa do mestre, não precisa de nada, e o sofrimento, como é que fica nessa história? Porque
Há pessoas que dizem que se realizaram, mas tem ainda sofrimento. Tem ainda, até a hora que vai morrer, ela vai ter um vazio que ela ainda vai ter que ter ali disponível. É muito comum encontrar hoje em dia nesse meio pessoas que estão dizendo que se realizaram, mas elas tiveram, vamos dizer assim, um despertar. Mas elas dizem que não precisam de mais nada porque elas são as mestras de si mesmas. E não bebem nas grandes fontes de sabedoria tradicionais. Isso, enfim, assim que está. Como você vê isto? Coincido contigo, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de que conocemos fuentes fiables, como las personas que has mencionado, y es verdad que la mente, o sea, tener una comprensión no es suficiente. No es suficiente. Y después a veces hay comprensiones intelectuales que son útiles, pero no son suficientes. Y las coge la mente egoica. Si de hecho yo digo, no soy el silencio, no soy nada, nada me puede pasar, ¿vale? Si no es tu experiencia, aceptas las consecuencias de eso que estás diciendo, vives de acuerdo a eso y aceptas las consecuencias. Sí. Ay, no, porque no quiero vivir determinadas experiencias. Entonces, no tienes integrada esa verdad. Estás hablando desde un concepto. No hay nada que hacer. Vale, no hagas nada. Y aceptas las consecuencias de no hacer nada, porque eso lo cogió la mente. Pero no quiere decir que estés viviendo desde tu verdadera naturaleza. Es verdad, el ego no hace nada, pero no me vale que lo sepa solo mi mente. Eso tiene que estar integrado. Y eso lleva un tiempo. Yo aún estoy en ese proceso. Sí. He tenido experiencias, he tenido comprensiones intelectuales, pero yo no estoy ahí permanentemente. Es verdad que mi día a día cada vez esto está más presente, ¿no? Pero sí he podido ver, me ha venido gente a consulta a veces con este tipo de argumento, pero tan pronto le digo, cierra los ojos, ¿cómo te sientas en esta situación? Yo recuerdo una vez una persona que estaba viviendo una situación muy dura con su pareja. No, yo desde el yo soy nada me afecta, todo es una película, ya, pero la vida la tienes que vivir. Y tan pronto le bajó a la experiencia, la rabia que había ahí almacenada, un nudo en el estómago, calor, ganas de empezar a pegar a la otra persona. Esa es la realidad. Entonces nuestra mente puede fabricar, como decíamos antes, no soy nada, pero en la experiencia real corporal no se da esto. Eso hay que chequearlo. Hay que checarlo investigando, não como uma apreensão, mas como uma compreensão, acolhendo como uma experiência. Sí, sí. Esto es. Aceptar que você está aí, há este personagem que vai se dissolvendo, há uma maturação, certo? Uma maturidade necessária que tem, que chega ao momento. Me acordo que Jean Klein sempre utilizava esse termo da maturação, da maturidade em suas charlas, em suas falas, né? Porque há um momento que tem uma maturidade e aí uma compreensão, sim? E assim, porque senão há como pequenos personagens que você vai colhe depois outro e passa a ser um jogo, ¿eh? Simplesmente chega um jogo e o sofrimento continua, ¿eh? O sofrimento continua. É isto que eu observo e algumas pessoas, incluso que conversei aqui em Palavras do Silêncio, vivem este drama ainda do sofrimento do jogo de personagens, apesar de dominar conceitos. Bueno, isso é da experiência de cada um, bueno, da maturação. Alfonso, estamos chegando ao final da nossa conversação pelo tempo, que até agora está sendo maravilhosa, tranquila. Eu gostaria que você possa falar o que queiras aí para depois encerrar e volvemos outro dia.
quizás lo que me viene está relacionado un poquito con esto, ¿no? Creo que lo primero es el ser honesto con uno mismo, hasta donde pueda ser, ¿no? En mi caso, y lo que he podido ver también con los pacientes, que cuando surge la honestidad con uno, el sistema se relaja muchísimo, porque Sí, si no, las dinámicas del ego y de la mente fabrican ad infinitum, ¿no? Recuerdo una chica que me decía, cuando hicimos la primera, me lo dijo en las 2 primeras sesiones: Alfonso, yo me he montado una película, ¿cómo me he engañado? Viene a la segunda sesión o a la tercera y descubro más cosas y me sigo engañando. Pero eso relaja muchísimo el sistema. Entonces, yo creo que esa honestidad con uno, hasta donde uno le dé el entendimiento, es el primer paso, ¿no? Porque la capacidad de fabricar imágenes de mí mismo por parte de mi mente es enorme. Y que alguien te acompañe, alguien que haya recorrido bastante en el camino, si alcanzas a un maestro realizado, mejor que mejor, pero a veces uno aún no está en esa etapa, pero por lo menos que sí, que te acompañe alguien que ha recorrido bastante en el camino y que te ayude a que esas mentiras se vayan cayendo y descanses en la verdad que eres. Y como decías en el texto, eso es lo que me tiene aquí. Y se me vuelven a poner los pelos de punta. Es muy bonito el viaje, aunque haya esos momentos, es muy bonito, vale la pena, ¿no? Lo demás son entretenimientos. sí, mas estamos aquí celebrando la vida, ¿eh? Con Esto es. entretenimiento, sí, sí, sí. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a Luisio, Y, Claudia, María Teresa. y un día tal vez vamos a ir a visitar a usted, Pedro, María Teresa y otros amigos. Bueno, que vaya bien, ¿eh? Gracias. Me encantaría recibiros, María Teresa. Si alguna vez quieres venir a Pedro, aquí tienes una casa y de aquí vamos para allá. Y vosotros también, a Luisio, Claudia, Sí, cuando queráis. Obrigada. chao, gracias. Bueno. Gracias. Chao. Muchas gracias.